Primera de Corintios capítulo 14. Sigan el amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo profeticen, porque el que habla en una lengua no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo fuera a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les sería si no les hablara con revelación, o con conocimiento, o con profecía, o con enseñanza? Aun las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, cuando producen sonido, si no hacen clara distinción de tonos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o se toca con el arpa? También, si la trompeta produce un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si mediante la lengua no producen palabras comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que se dice? ¿Por qué estarán hablando al aire? Hay, por ejemplo, tanta diversidad de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Por eso, si yo desconozco el significado del idioma, seré como extranjero al que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por eso, quien habla en una lengua pide en oración poderla interpretar, porque si yo oro en una lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pues de otro modo, si das gracias con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar de indocto, ya que no sabe lo que estás diciendo? Porque tú, a la verdad, expresas bien la acción de gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi sentido para que enseñe también a los demás, que 10,000 palabras en una lengua. Hermanos, no sean niños en el entendimiento, más bien, sean bebés en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me harán caso, dice el Señor. De modo que las lenguas son señal no para los creyentes, sino para los no creyentes. En cambio, la profecía no es para los no creyentes, sino para los creyentes. De manera que, si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o no creyentes, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra alguno creyente o indocto, por todo será convencido, por todo será examinado, y lo oculto de su corazón será revelado. Y de esta manera, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios y declarará: de veras, Dios está con ustedes. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene un salmo, o una enseñanza, o una revelación, o una lengua, o una interpretación. Todo se haga para la edificación. Si es que alguien habla en una lengua, hablen 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si acaso no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. Igualmente, los profetas hablen 2 o 3, y los demás disciernan. Si algo es revelado a alguno que está sentado, que calle el primero, porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Además, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, las mujeres guarden silencio en las congregaciones, porque no se les permite hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley.
Si quieren aprender acerca de alguna cosa, pregunten en casa a sus propios maridos, porque a la mujer le es impropio hablar en la congregación. ¿Salió de ustedes la palabra de Dios o llegó a ustedes solos? Si alguien cree ser profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento. Pero si alguien lo ignora, él será ignorado. Así que, hermanos míos, anhelen profetizar y no impidan hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Primera de Corintios 15. Además, hermanos, les declaro el evangelio que les prediqué y que recibieron, y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, y si lo retienen como yo se los he predicado. De otro modo, creyeron en vano. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también, pues yo soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Porque ya sea que yo o sean ellos, así predicamos y así han creído. Ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que alguno entre ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Vana también es la fe de ustedes, y aún somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos atestiguado que Dios, que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si se toma por sentado que los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil, todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Después el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice, todas las cosas están sujetas a Él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Pero cuando aquel le ponga en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también será sujeto al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Por otro lado, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos de ninguna manera resucitan. ¿Por qué, pues, se bautizan por ellos? ¿Y por qué, pues, nos arriesgamos nosotros a toda hora? Sí, hermanos, cada día muero, lo aseguro por lo orgulloso que estoy de ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. Si como hombre batallé en Efeso contra las fieras, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a la sobriedad, como es justo, y no pequen más, porque algunos tienen ignorancia de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan de los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Necio,
lo que tú siembras no llega a tener vida a menos que muera, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el mero grano, ya sea de trigo o de otra cosa. Pero Dios le da un cuerpo como quiere, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la carne de los animales, otra la de las aves y otra la de los peces. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero de una clase es la gloria de los celestiales y de otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra es la gloria de las estrellas, porque una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita con gloria. Se siembra en debilidad, se resucita con poder. Se siembra cuerpo natural, se resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es el de la tierra, terrenal. El segundo hombre es celestial. Como es el terrenal, así son también los terrenales. Y como es el celestial, así son también los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí, les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su arduo trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios, capítulo 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes guarde algo en su casa, atesorando en proporción a como esté prosperando, para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas. Cuando yo esté allí, enviaré a los que ustedes aprueben por cartas para llevar su donativo a Jerusalén, y si conviene que yo también vaya, ellos irán conmigo. Iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, porque por Macedonia he de pasar. Puede ser que me quede con ustedes o que hasta pase allí el invierno, para que luego ustedes me encaminen a donde deba ir, porque ahora no quiero verlos de paso, sino que espero quedarme algún tiempo con ustedes si el Señor lo permite. Pero me quedaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz y hay muchos adversarios. Si llega Timoteo, miren que esté con ustedes sin temor, porque él trabaja en la obra del Señor igual que yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, más bien, encamínenlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, le animé mucho a que fuera a ustedes con los hermanos, pero de ninguna manera había voluntad para ir ahora. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Vigilen, estén firmes en la fe, sean valientes y esfuércense. Todas sus cosas sean hechas con amor. Hermanos, saben que la casa de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que se han dedicado al servicio de los santos. Les ruego que ustedes se sujeten a los tales,
y a todos los que colaboran y trabajan arduamente. Me alegro de la venida de Estéfanas, Fortunato y Acaico, porque estos suplieron lo que me faltaba de parte de ustedes, porque tranquilizaron mi espíritu y el de ustedes. Reconozcan pues a los tales. Les saludan las iglesias de Asia, Aquilas y Priscila. Con la iglesia que está en su casa les saludan mucho en el Señor. Les saludan todos los hermanos. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. La salutación de mi mano, Pablo. Si alguno no ama al Señor, sea anatema. Maranata. La gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Mi amor sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén.